Amados hermanos, Dios los bendiga mucho. Para permitirle a ustedes la oportunidad de repasar el material de la clase de discipulado, hemos preparado esta serie de clases digitales. Recuerde que estas lecciones las puede repetir tantas veces como encuentre necesario. Estas clases están basadas en la guía o revista publicada por la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en Puerto Rico, titulada Camino al Discipulado. La revista contiene 13 lecciones que están divididas en 2 unidades, como distinguimos a continuación. La primera unidad contiene 6 lecciones que explican los fundamentos de la fe cristiana, y la segunda unidad contiene 7 lecciones. Estas presentarán los puntos sobresalientes de la historia del pensamiento y práctica de las congregaciones iglesias cristianas, discípulos de Cristo. Esta lección es la número 3 de la segunda unidad. Esta describe una de las ordenanzas que Jesús nos dejó antes de ascender al cielo en gloria. Esta ordenanza es el bautismo de los nuevos creyentes que encontramos en el Evangelio de San Marcos capítulo 16 versículos 15 al 16. Y Jesús les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, será salvo, pero el que no crea, será condenado. El título de la lección es el bautismo, y está basado en la porción bíblica de Romanos capítulo 6, versos 3 al 11, con el verso central de Romanos capítulo 6, verso 4 que lee: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Comillas. La porción bíblica a ser estudiada se encuentra en el libro de Romanos. Este libro se localiza en nuestras Biblias en la sección conocida como el Nuevo Testamento. La carta a los Romanos está dirigida a los cristianos en la ciudad de Roma en Italia. Antes de comenzar la discusión de la lección, retomemos el pasaje bíblico de Romanos capítulo 6, versos 3 al 11 que lee como sigue: muertos al pecado, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como narra el libro de los Hechos, el apóstol Pablo viajaba a países tales como Turquía, Grecia y Macedonia a predicar y permanecía en la región por algún tiempo desarrollando líderes. El apóstol Pablo se mantenía en comunicación con las iglesias a través de cartas que se enviaban a las iglesias, o regiones en particular. El Señor Jesús nos dejó 2 ordenanzas, 1 el bautismo y 2 la cena del Señor. En la Biblia encontramos varios rituales donde se usa el agua como símbolo de purificación espiritual. Entre ellos en el Antiguo Testamento se encuentran referencias de rituales de purificación en el libro de Levítico capítulo 14 versículo 9 y capítulo 15 versículo 5. En los tiempos de Jesús se practicaba el bautismo, por ejemplo en el ministerio de Juan el Bautista. A raíz de la muerte y resurrección de Jesús, el bautismo se convirtió en un paso necesario para ser miembro de la iglesia primitiva. La palabra bautismo se deriva de la palabra griega baptizo, que quiere decir sumergir. Por esta razón se cree que la forma más antigua del bautismo era sumergir al creyente bajo el agua. Hoy día se usan otros tipos de bautismos de acuerdo a las situaciones: inmersión, ablución y aspersión. Pablo afirma que el bautismo es una forma simbólica de participar de la muerte y resurrección de Jesús. De forma simbólica, cuando el creyente sale de las aguas, representa una nueva vida en Cristo. A través del bautismo el creyente confiesa públicamente que ha entrado en una nueva relación de pacto con Dios. Nuestra iglesia enseña que es a través del bautismo que el creyente entra a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Nuestra iglesia enseña que se bautizan a las personas que tengan edad suficiente para entender qué significa confesar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador.
normalmente en la edad temprana de la adolescencia entre los 11 a 12 años de edad. El bautismo es parte de la respuesta del creyente al amor de Dios y tiene que estar acompañado de una confesión de fe sincera. El agua en el rito del bautismo no tiene poderes sobrenaturales y no puede purificar a nadie. Esta decisión de cambio es a través de nuestra conversión, que es una expresión y acción de nuestro corazón. La Iglesia afirma que al bautizarnos nos unimos formalmente al cuerpo de Cristo, Iglesia, y nos convertimos en sacerdotes y ministros de su Evangelio. Como tal, tenemos la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Por favor, incluya sus preguntas en la sección de comentarios y las cubrimos en la reunión de la clase. Oramos a Dios. Dios Santo, te damos gracias porque tú nos das salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que perdones nuestras culpas y limpies nuestros pecados. Permítenos confesar públicamente nuestra fe en ti, descendiendo a las aguas del bautismo. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias y Dios los bendiga.